Según el INE, nivel nacional, el 74% de las mujeres declara haber sufrido violencia psicológica y el 31% de violencias físicas y el 6% de violencia sexual. Además, las cifras de atenciones en los centros de emergencia de mujeres demuestran que la problemática es muy grave, ya que desde el año 2002 hasta el año 2018 los múltiples escenarios locales que más se resaltan en Lima es la Sociedad de Autogestionaria de Huaycán y la agrupación de Casa de Jorge Félix Raucano. Antecedentes. Pues para ello, el equipo técnico que establece la zona que propiciará una gestión democrática de los pobladores y la aplicación de las innovaciones técnicas, por lo que la práctica significaba la voluntad de que los pobladores tomaran por parte en el diseño. Los principales puntos considerados en el plan de Huaycán fueron: 1. El fin que era reforzar los lazos de la vecindad e entidad entre sus miembros, así sin que los habitantes se aislaran. Y 2, pues que se planteó que la población misma construyera un conjunto de núcleos con el propósito de saciar colectivamente las necesidades y luego su reutilización de acuerdo al desarrollo del asentamiento. Pues también se consideraba hacer las siguientes obras: pues la creación de locales comunales de uso múltiple, la creación de reservorios, la creación de 4 letrinas diversas con 6 cabinas en cada unidad comunal de vivienda y pues etcétera. El otro lado del proyecto de los pobladores. A partir de 1982, en Atevitarte y otros distritos célebres de Lima se brindaron distintas actividades para dotar la casa de la población. En estas situaciones empieza a esbozar lo que luego puede ser el proyecto de Huaycán, nutrido por la concurrencia de las asociaciones de José Carlos Mariátegui Atevitarte y José Carlos Mariátegui el Agustino. Generalmente fueron 23 asociaciones que estuvieron relacionadas inicialmente, entre las cuales predominaba Andrés Avelino Cáceres, que puesto que representaba a más de la mitad de los pobladores. Organización para vivir. La organización para vivir mayormente era los encargados, mejor dicho, los líderes, habían ordenado ya la construcción para tener forma estable. La administración. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración se dividía en 3 partes, que era administración externa, que era mediante prevenir lo que era algo contra la sociedad. Administración interna tenía que ver con lo que era la seguridad, el control y el orden que se debía entre los habitantes, y la estabilidad. La administración particular, que tenía que ver mayormente con la sociedad de Andrés Avelino Cáceres. La escasez de agua, electricidad y lo que era el saneamiento convertían la salud de los habitantes en algo súper urgente, porque era una inconveniencia que tenía que resolverse ya. Experiencia novedosa. Superada la etapa de ocupación, Huaycán tenía que entrenarse para hacer lo que es el asentamiento definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que previsiblemente no todos iban a estar de acuerdo con los repartos que se iba a dar en los sectores. Por ende, habían pequeños inconvenientes. Naturalmente, los habitantes querían cogerse las mejores regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no se ponían muy bien de acuerdo, había mucha irregularidad. Por ende, la agrupación de Andrés Avelino Cáceres fue que le dieron un mayor énfasis, o le otorgaron la prioridad, ya que hubo mejor organización y todos los beneficios estaban dados. Por ende, en agosto de 1984 se aproximaba que habían 4.000 familias disponibles, y ya en el año de noviembre comenzaron a plantarse, o mejor dicho, ya a permanecer dentro de las comunidades. Hacia el primer congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia el primer congreso se pudo observar que la mayoría de los líderes de Huaycán, en su gran mayoría, pertenecían a la Izquierda Unida, y el otro porcentaje era los apristas.
Se observó que cuando se precisó exactamente para hacer el primer congreso, el tema que mayormente tenía mayor generalidad o mayor magnitud en ese entonces era lo que era los lotes, la repartición de lotes o la medida de los lotes. Esto hizo que las posiciones radificaran o se localizaran a medidas de criterios. Por ejemplo, los Izquierda Unida respetaron los criterios que eran de 90 metros cuadrados. En cambio, los apristas, por el otro lado, usaron el quiero de los habitantes para obtener los 120 metros cuadrados. Finalmente, los líderes apristas mostraron como que un frente entre los habitantes con más capacidad administrativa, ya que ellos tenían como que un pegue o tenían una cercanía con el régimen. El comienzo, la presencia del Partido Comunista del Sendero Luminoso. Hasta ese entonces jamás se había aportado una idea o una opción del plan de Huaycán. ¿Qué quiere decir esto? Que se había presentado ofrendando a los habitantes bajo el argumento de que se tenía que primordiar o eliminar lo que era las necesidades diarias. No solo eso, sino que también se tenía que apelar al recurso de la violencia, ya que era el único mecanismo que ellos conocían. Por otro lado, el mecanismo de sistemas que ellos tenían o se poseían era el de destrucción, cediendo a paso a otro elemental. Pero esto no se explicó exactamente, no se pudo comprobar, o mejor dicho, no se pudo explicar con exactitud. Una vez que Alfonso Barrantes ha sido reemplazado en la alcaldía de Lima por el presidente aprista Jorge del Castillo, el Plan Huaycán inició a desmontarse el 25 de julio de 1986. El presidente aprista de Huaycán, Andrés Tapia, responsable del PAIT, ha sido asesinado en las puertas del comedor conocido Víctor Raúl Haya de la Torre. Los cotidianos de la era adjudicaron este crimen al PCP-SL, debido a que otros atentados que tenían como fines a militantes y locales apristas se sucedieron en la contestación a los eventos sangrientos del 18 y 19 de junio, donde 244 subversivos presuntos e inocentes fallecieron en 3 penales de Lima por la participación militar que ordenó el régimen de mandatario Alan García. Huaycán resintió la pérdida de Tapia, puesto que era uno de los líderes apristas de más grande reconocimiento. El PCP sin la educación. La acción magisterial del senderismo sorprendentemente ha sido más persuasiva, y aun cuando era conocido que dichos docentes conducían varias escuelas reconocidas en Huaycán, una vez que se impuso la política del gobierno contrasubversiva, un instructor y un auxiliar de este colegio podrían ser detenidos y se integró en el currículo del curso de instrucción permilitar, asignando a 2 militares como docentes. La nueva población y los nuevos problemas. Los 10 años que prevaleció Fujimori en el régimen fueron bastante complejos para los dirigentes que defendieron la soberanía de sus empresas. En algunas ocasiones se recurrió a la incursión sistemática en sus hogares, en horas de la madrugada, en otros a la detención de sus hijos sin fundamento justificado. Imaginando el otro lado. A finales de los 80, la carencia de interrelaciones fluidas en medio de las regiones altas y bajas de Huaycán, esta acción de propaganda con el epílogo de una ejecución nos posibilita anticipar que, contra lo cual varios suponen, el más grande número de homicidios no ocurrió en los años 80, sino en la década siguiente, inclusive luego de la captura de Abimael Guzmán. Los militares. En la sociedad de Huaycán tendría que convivir con un huésped atemorizante, y los líderes se vieron obligados a coordinar con los mandos castrenses. De forma particular, los del sistema de autodefensa, cuyos miembros fueron reclutados, consideran los precedentes. Primordialmente, los licenciados del servicio militar, quienes después trasladados a los cuarteles de Chorrillos, recibirían instrucciones a lo largo de unos 20 días y eran abastecidos con escopetas de retrocarga, como a las rondas campesinas. Una vez que los habitantes de Huaycán recuerdan dicha etapa, opinan que el sistema del cual formaban parte causó más inseguridad. Por esa razón, no duden en asegurar que el régimen de Fujimori hizo más mal. El nombre de Pascuala Rosado trascendió de Huaycán, ya que ha sido una de las víctimas más notables, arequipeña de procedencia y casada con un trujillano. Vivía en Santa Clara compartiendo el hogar con su mamá. Una vez en Huaycán, apareció en su destino con la ilusión de vivienda propia. Pascuala Rosado era una persona bastante enérgica, empero a diferencia de los líderes de su generación, que contaban con una vasta evidencia partidaria. Su perspectiva política se disminuía a las vicisitudes de Huaycán, a cuyo destino le otorgó cada una de sus fuerzas, siendo por esta razón escogida como secretaria general de la Sociedad Urbana
autogestionaria de Huaycán. El rol de la Iglesia Católica. El papel que le tocó llevar a cabo a los sacerdotes y agentes pastorales del templo católico en el proceso de problema armado interno en Huaycán ha sido bastante fundamental para que la violencia no se expandiera en niveles más grandes a los observadores. A partir del mismo día de la ocupación de los terrenos, el 15 de julio de 1984, Taddeo Pasini, un sacerdote italiano correspondiente a la orden de los Monfortianos, ha sido un asiduo visitante de Huaycán. La parroquia a la que pertenecía, ubicado en Ñaña, poseía un área bastante enorme en que asistir y consiguió convencer a los sacerdotes de la necesidad de tener presencia en el bebé poblado. El Papa Pasini solicitó un lote en las unidades comunales de viviendas 86 y se vuelve socio de Huaycán, participando en cada una de las ocupaciones. El 25 de noviembre de 1992 se funda la parroquia San Andrés, nombre sugerido por el Papa y aceptado por el cardenal Augusto Vargas de Zamora. En conclusión, Huaycán fue fundada por la Municipalidad de Lima, el Programa de Habitación Urbana en el área de Huaycán. Para eso clasificó un equipo técnico, que instruyó que el sector le proporcionaría una expresión democrática de los habitantes y la aplicación de creaciones técnicas, lo cual en la práctica significaba la voluntad que los concernientes tomarían parte del diseño. Se brindaron distintas actividades para dotar de casa a la población, estimulando la formación de asociaciones de habitantes, que inclusive trataron de irrumpir Huaycán infructuosamente. Los primeros habitantes de Huaycán eran hijos de migrantes. La composición de estabilidad integraba 3 niveles: la llamada estabilidad externa, que debía prevenir alguna eventualidad surgida contra la sociedad en el campo externo; la estabilidad interna, que observaba un mínimo de control y orden entre los habitantes, constituida por patrullas que circulaban entre los campamentos para eludir cualquier tipo de hurto, escándalo o transgresión a la ley seca; y la estabilidad particular, que dependía de la dirigencia de la sociedad, superada a la fase de ocupación de Huaycán. Debía entrenarse para su asentamiento definitivo y posiblemente el reparto de sectores tampoco estuvo independiente de inconvenientes. La quebrada de Huaycán es un lugar de propiedades físicas dispares, compuestas de un sector bajo, predominante horizontal y correcto para la situación urbana, lo cual lleva a ver que una sociedad pequeña tiene bastantes problemas para surgir, y eso debido a que la violencia política los hace menos, por ser un nuevo pueblo.